On estan els diners del valencià? On estan? 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 On estan els diners del valencià? Pero vamos, yo he declarado todo lo que podía saber respecto del hecho que me preguntaban como testigo, que hizo, o sea, no incriminada por nada, como testigo. Y esto es lo que ha pasado. Nada más. El señor Urdangarín pues tenía capacidad para organizar esto. De alguna manera me habla el señor Urdangarín que le gustaría que lo escuchara. Y en un momento determinado, pues yo hablo, me reúno con el señor Urdangarín y me expone una serie de ideas. Este es el tema fundamental, que a mí no me traen un proyecto concreto, me traen unas ideas que a mí me parecen positivas para la ciudad, unas ideas de hacer unas jornadas que vieron ustedes, que tuvieron éxito y poder de convocatoria importante, pero en ese momento me traen una serie de ideas que no están concretas, que no son concretas. Pues que podríamos traer profesores de aquí, de otras universidades, alcaldes de otra, pero no concretado todo. Y yo pues me suena bien para la ciudad y para el futuro de la ciudad, como pasó a Barcelona, y todo lo que digo yo a Urdangarín es que lo concreten en un proyecto, porque todavía aquello no era un proyecto, no eran unas ideas, que lo concreten en un proyecto, que esto el ayuntamiento no lo ejecuta y que existen dos entidades en cuyo objeto social está precisamente la promoción de Valencia, la promoción turística a través de organización de jornadas, etcétera, etcétera, que son CAPSA y que son la Valencia Convention Bureau. Y para mí en ese momento, bueno, una cosa muy importante que quiero señalar es que dice que una entidad que puede organizar esto, que es una entidad sin ánimo de lucro. Evidentemente me creo que es sin ánimo de lucro, es así abiertamente, entonces sí, pero es que yo sí, exactamente, he dicho que los Juegos Europeos no tengo ni idea, no sé nada. Un día, en la famosa comida de Albacare, escuché que hablaban de los Juegos Europeos, pero yo no sabía ni lo que eran. ¿Por qué estaba usted allí? Pues quizá porque si se pensaba celebrar en Valencia, pues yo era la alcaldesa, pero esa comida ni la organicé, ni la pagué, ni nada. ¿Usted se reunió con Iñaki Urdangarín y con don Diego Torres en la Zarzuela para hablar de sus proyectos? Que no. Ha dicho que no. Y no le facilitó ni una lista de financiadores, ni privados ni públicos. Yo lo que he comentado y eso que he dicho a su señoría y a los letrados, es que probablemente en aquella conversación que yo tuve en la audiencia le hablara de que estas entidades estaban ya en Valencia Convention Bureau, y si fueron a verlas o no fueron a verlas, yo no lo sé. Alcaldesa, ¿le ha comunicat del jutge si va tornar a ser a demanar la seva imputació? Prefiero no contestarle. Eso prefiero no contestarle. ¿Per què? Micro de canal no, cuidado. Micro. ¿No puedo respirar? Salgan los periodistas y quedamos. Que salgan los periodistas. Voy. Cuidado con el cable. Cuidado con el cable. Es que está cansado. ¿Es un teclado que le podía negar? Claro, es que en la citación, en el punto 16... No, pero es que... Voy un momento fuera. Esto es privado, por favor. La evidencia venía que se podría usted negar. Las cámaras ya tienen que dejar de grabar, las cámaras tienen que dejar prácticamente nada, y cuando ha recordado algo, lo ha hecho cuando se ha visto obligada por la presentación de determinados documentos que no le ha quedado más remedio que admitir. Por lo tanto, entendemos que bueno, ya está bien, ¿no? Que los ciudadanos no se nos den explicaciones, ni siquiera en sede judicial, pues de qué se hacen con los dineros públicos. Y esa es un poco la valoración que hacemos desde Manos Limpias. No, la señora Barbera no se acordaba de determinadas reuniones y no le ha tocado más remedio que admitirlas a la presentación de documentos que hablaban de esas reuniones. Efectivamente, con el señor Iñaki Urdangarín. Y la señora Barbera también, bueno, pues lo que ha manifestado es que se sintió engañada por el señor Iñaki Urdangarín, porque en el primer momento cuando se reunió con él y le habló de sus ideas, siempre le habló de la
calidad de no tener ánimo de lucro del Instituto NOS, le insistió mucho en que no tenía ánimo de lucro y efectivamente luego se ha demostrado que sí tenía ánimo de lucro y la señora Rita Barberá ha admitido que se sintió engañada en ese sentido. Rita Barberá ha dicho que se reunió en varias ocasiones con el señor Iñaki Urdangarín. ¿En la zarzuela se reunieron? No, ha dicho que no se reunió en la zarzuela en ningún momento con el señor Iñaki Urdangarín. ¿Hasta cuántas reuniones se pueden cuantificar? Hasta ahí os puedo contar. Si me disculpan, no haré ningún comentario. Me quedo un poco por circunstancias de que no me puedo ir hoy. Ha sido larga la cosa. Una hora. Sí, ya voy a contar. Perdonen, pero no voy a hacer ningún comentario. Si son tan amables. Muchas gracias.